Hola a todos, mi nombre es Wilmer Luna y hoy vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de las fuentes del derecho. Imaginen que necesitan agua y van a un manantial. De la misma manera, cuando necesitamos normas jurídicas, acudimos a las fuentes del derecho. Vamos a descubrir juntos de dónde provienen las normas que rigen nuestra sociedad. Fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son los mecanismos y procesos mediante los cuales se crean, se reconocen y se aplican las normas jurídicas. Conocer las fuentes del derecho es fundamental para entender cómo se estructura y funciona el sistema legal en una sociedad. Según Marcial Rubio Correa, un destacado jurista peruano, señala que las fuentes del derecho son los procesos de producción normativo reconocidos por el sistema jurídico como válidos y eficaces. Fuentes formales del derecho. Tenemos fuentes formales del derecho y fuentes materiales del derecho. En fuentes formales del derecho encontramos la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina. En ese sentido, en principio vamos a desarrollar entonces la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué se entiende por la ley? La ley, entonces decimos que es una norma escrita, creada y aprobada por el Poder Legislativo. Es la fuente principal del derecho en muchos sistemas legales. Es la fuente positivizada. ¿Sí? El jurista peruano Juan Monroy Galvez afirma que la ley es la manifestación más clara de la voluntad estatal en la regulación de la vida social. Ejemplo, la Constitución Política del Perú establece los derechos fundamentales y la estructura del Estado. Por su parte, el Código Civil, ¿sí?, regula las relaciones entre personas en aspectos como contratos, propiedades, sucesiones. La costumbre, ¿sí?, son prácticas reiteradas que con el tiempo son aceptadas como obligatorios por una comunidad. La costumbre se convierte en una fuente de derecho cuando no hay una ley escrita que regule una situación específica. Entonces entendemos, una cosa es la ley y otra cosa es la costumbre, ¿no? Porque por la ley hemos dicho que son normas positivizadas, son normas que están en el código, que regula el poder legislativo. Por su parte, la costumbre es otro, es diferente, ¿no? Es decir, son costumbres, son prácticas reiteradas que con el tiempo son aceptadas como obligatorias por una comunidad. Entonces decimos que la costumbre se convierte en la fuente del derecho cuando no hay una ley escrita que regule una situación específica. Carlos Fernández Cesariego, destacado académico peruano, establece que sostiene que la costumbre jurídica es el resultado de prácticas sociales constantes y uniformes que son aceptadas por la comunidad y reconocidas por el derecho. Ejemplo, en algunas comunidades rurales del Perú, las disputas pueden resolverse según las tradiciones locales, que son aceptadas y respetadas por todos los miembros de esa comunidad. Otra fuente de derecho encontramos la jurisprudencia. La jurisprudencia, en estricto, son las decisiones de los tribunales que interpretan y aplican las leyes. Esas decisiones pueden establecerse precedentes que deben seguirse en casos futuros, ¿sí? César Lando Arroyo, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, menciona que la jurisprudencia constituye una fuente de derecho que asegura la uniformidad y la coherencia en la interpretación de las normas. Como ejemplo tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú que interpreta un derecho constitucional, puede servir como una guía para otros tribunales al resolver casos similares. Otra fuente del derecho, los principios generales del derecho. Estos son fundamentales, es decir, son ideas básicas que subyacen en todo el sistema legal, todo el sistema jurídico y que se aplica incluso cuando no hay una ley específica. Jorge Avendaño Valdés, reconocido jurista peruano, afirma que los principios generales del derecho para él sostiene que él dice que son directrices que orientan al ordenamiento jurídico y garantizan su coherencia. En efecto, ejemplo, el principio de igualdad ante la ley, que asegura que todas las personas deben ser tratadas de manera justa y equitativa. Otra fuente de derecho tenemos la doctrina. La doctrina no es otra cosa que las opiniones y estudios de expertos en derecho, es decir, de juristas, que aunque no son vinculantes, ¿sí?, no son vinculantes para los señores magistrados o para los jueces del Tribunal Constitucional, ¿sí?, pero estos influyen en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Es decir, estos señores, estos magistrados se van a basarse a estas normas, a las opiniones, a las investigaciones científicas que han desarrollado los juristas. Luis Alberto Huerta Guerrero, un notable académico peruano, menciona que la doctrina jurídica, aunque no tiene fuerza vinculante, contribuye significativamente al desarrollo y comprensión del derecho. En efecto. Ejemplo, los escritos de juristas reconocidos pueden ayudar a los jueces y legisladores a interpretar de una manera más adecuada una ley específica. Ahora bien, ahora tenemos fuentes materiales del derecho, ¿sí?
hemos desarrollado fuentes formales del derecho, ahora vamos a desarrollar fuentes materiales del derecho. En principio decimos que, ¿qué son las fuentes materiales del derecho? Nosotros consideramos que son factores y elementos que influyen en la creación de las normas jurídicas. Ellas no crean directamente el derecho, pero motivan y condicionan su contenido. Incluyen, tenemos como fuente material del derecho, tenemos, por ejemplo, factores históricos, factores sociales, factores económicos, factores políticos, factores culturales. En principio, vamos a desarrollar entonces que en sí, qué se entiende, qué es fuentes materiales del derecho. Como he señalado, las fuentes materiales son los factores y elementos que van a influir en la creación de las normas jurídicas. Es decir, estas evidentemente, obviamente, lógicamente, no crean directamente el derecho, pero sí, pero ojo aquí, motivan y condicionan su contenido y estos incluyen. ¿Sí? Entonces, por factores históricos entendemos que es la tradición y la evolución histórica de una sociedad. Mario Alzamora Valdés, en su obra sobre la evolución histórica del derecho peruano, subraya que la historia jurídica de un país es fundamental para entender un sistema legal actual. Ejemplo, las leyes sobre propiedad de la tierra, por ejemplo, pueden estar influenciadas por el sistema de tenencia de tierras que se desarrolló durante la época colonial. Factores sociales, factores sociales como otro fuente material del derecho, entendemos que son las necesidades y demandas de la sociedad. Rosa María Palacios, abogada y periodista peruana, muy conocida por cierto, destaca que el derecho debe adaptarse a las demandas sociales para cumplir su una función reguladora de manera eficaz, ¿sí? Es decir, de manera efectiva. Ejemplo, la creación de leyes. Esto van a promover a la igualdad de género en respuesta a los movimientos sociales que demandan derechos igualitarios. Otra fuente material, factores económicos. La situación económica de un país. Pedro Cateriano, en su análisis de la legislación económica peruana, menciona que él sostiene que las leyes deben considerar el texto económico para ser eficaces y promover el desarrollo. Ejemplo, las leyes fiscales que buscan, evidentemente, incentivar la inversión extranjera para promover el crecimiento económico. Otra fuente material, factores políticos. Es decir, las decisiones y la ideología de los gobernantes, ¿sí? Como por ejemplo, como sostiene Fernando Tuesta Soldevilla, que es un politólogo peruano, él sostiene que la legislación refleja las decisiones políticas y la orientación ideológica de los gobernantes. En efecto, ejemplo, la implementación de las reformas legales, ¿sí? Para contribuir la corrupción basada en un programa político. Otro fuente formal, otro fuente material tenemos factores culturales, los valores y creencias tradicionales de una sociedad. Alberto Chile, un antropólogo peruano, él subraya que la cultura y las tradiciones de una sociedad deben ser considerados en la formulación de sus leyes. Ejemplo, las leyes que protegen el patrimonio cultural y los derechos de las comunidades indígenas. De esta manera, hemos desarrollado las fuentes formales del derecho y las fuentes materiales del derecho. A manera de conclusión, las fuentes del derecho, tanto formales como materiales, son esenciales para la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Entender estas fuentes permite una mayor comprensión del sistema legal y su adaptación a las necesidades de la sociedad. Gracias por acompañarme en esta fascinante viaje a través de las fuentes del derecho. ¿Sí? Hemos visto cómo estas fuentes son vitales para la creación de normas que resuelven conflictos y guían nuestra convivencia. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse los próximos videos donde exploraremos más a fondo cada una de estas fuentes. Hasta la próxima, amigos.